Nadie habla de esto, el extraño caso de Naya del Castillo. Hay historias que pasan desapercibidas. Que no aparecen en las noticias. Que nadie comenta en voz alta. Pero que, cuando alguien las descubre, ya no puede olvidarlas. Esta es una de ellas. Y empieza, con una artista. Naya del Castillo. Un nombre que, para muchos, no significa nada. Pero para otros, es el inicio de algo que no termina de encajar. Nació en Bilbao. Estudió arte. Su trayectoria, en apariencia, era completamente normal. Exposiciones. Reconocimiento. Viajes. Todo parecía seguir el camino lógico de alguien con talento. Nada fuera de lo común. Nada que llamara la atención. Al menos, al principio. Pero hay algo curioso. Algo que muchos no notan la primera vez que ven su trabajo. Sus obras. No eran simplemente esculturas. No eran solo fotografías. Había algo más. Algo difícil de explicar. Quienes las observaban durante unos segundos seguían su camino sin pensar demasiado. Pero quienes se detenían un poco más comenzaban a sentir una incomodidad extraña. No era miedo. No exactamente. Era, como si algo no estuviera en su sitio. Como si esas obras no fueran solo lo que parecían. Algunos lo describían como una sensación de inquietud. Otros, como una especie de presión en el ambiente. Y había quienes simplemente preferían no mirar demasiado tiempo. Sin saber muy bien por qué. Porque no había nada explícito. Nada evidente. Nada que justificara esa sensación. Y sin embargo, estaba ahí. Pequeños detalles empezaron a llamar la atención. Elementos que se repetían. Formas que parecían tener un patrón. Objetos que no encajaban del todo con el contexto. Como si cada obra escondiera algo más profundo. Algo que no se mostraba a simple vista. Y entonces, alguien empezó a hacerse preguntas. ¿Por qué ciertas figuras parecían deformadas de una manera tan específica? ¿Por qué algunos objetos parecían usados? Como si ya hubieran tenido otra vida antes de formar parte de la obra. ¿Y por qué varias personas coincidían en sentir lo mismo? ¿Sin conocerse entre ellas? Durante mucho tiempo, nadie habló de esto. O al menos, no públicamente. Todo se quedaba en comentarios aislados. En sensaciones difíciles de explicar. En impresiones que se olvidaban con el tiempo. Pero algo cambió. Algo que hizo que esas preguntas dejaran de ser simples coincidencias. Una exposición. Un momento concreto. Un punto de inflexión. Fue ahí, donde todo empezó a torcerse. Y donde algunos empezaron a darse cuenta de que, quizá, esto no era solo arte. Porque lo que ocurrió después no tenía una explicación sencilla. Y lo más inquietante de todo es que casi nadie quiso hablar de ello. Todo comenzó en una exposición. Una más, en apariencia. Un espacio tranquilo. Luces suaves. Personas caminando en silencio. Observando, analizando. Como en cualquier galería de arte. Nada fuera de lo normal. Pero esa noche, algo no encajaba. Algunos visitantes lo notaron desde el primer momento. No sabían decir exactamente qué era. Pero el ambiente se sentía distinto. Más denso. Más pesado. Como si el aire estuviera cargado de algo. Las obras estaban distribuidas con precisión. Cada pieza en su lugar. Cada detalle aparentemente pensado al milímetro. Pero cuanto más tiempo pasaban allí, más difícil era ignorar la sensación. Algunos comenzaron a sentirse incómodos. Otros, inquietos. Y unos pocos, decidieron marcharse antes de terminar el recorrido. Sin motivo claro. Sin saber explicar por qué.
Solo una necesidad de salir de allí. De alejarse. Pero no todos se fueron. Algunos se quedaron. Y fueron ellos, quienes empezaron a notar cosas más extrañas. Pequeños detalles al principio. Casi imperceptibles. Sombras que no parecían coincidir con la luz. Reflejos que cambiaban según el ángulo. Formas que parecían distintas. Cuando las mirabas por segunda vez. Como si las obras no fueran completamente estáticas. Como si hubiera algo más. Más allá de lo visible. Uno de los visitantes decidió observar una pieza durante más tiempo. Quería entender qué era lo que le generaba esa sensación. Se acercó. Miró los detalles. Las texturas. Las formas. Y entonces, lo notó. Un pequeño cambio. Sutil. Pero real. Como si algo se hubiera movido. No físicamente. No de forma evidente. Pero lo suficiente. Como para que su mente no pudiera ignorarlo. Se apartó. Parpadeó. Volvió a mirar. Todo parecía igual. Y aún así. Sabía que algo había cambiado. No fue el único. Horas después. Otras personas comenzaron a comentar experiencias similares. Nadie quería decirlo en voz alta. Pero todos pensaban lo mismo. Algo no estaba bien. Esa exposición. No era como las demás. Y lo más inquietante. Era que no había una explicación lógica. No había trucos visibles. No había tecnología aparente. Nada que justificara lo que estaban percibiendo. Solo una sensación creciente. Una certeza silenciosa. Como si las obras estuvieran provocando algo en quienes las miraban. Algo que iba más allá del arte. Esa noche terminó. Pero nadie salió igual de como entró. Y lo que parecía una simple coincidencia empezó a repetirse. En otras exposiciones. En otros lugares. Con otras personas. Siempre lo mismo. Siempre esa sensación. Y entonces, alguien decidió investigar. No como espectador. No como crítico. Sino como alguien que necesitaba entender qué estaba ocurriendo. Lo que descubrió después fue mucho más inquietante de lo que esperaba. La investigación comenzó de forma discreta. Sin hacer ruido. Sin llamar la atención. Al principio. Todo parecía normal. Datos básicos. Biografía. Exposiciones. Nada fuera de lo común. Pero cuanto más se profundizaba, más difícil era ignorar ciertos detalles. Las fechas. Los lugares. Los materiales utilizados. Había patrones. Pequeñas coincidencias. Que empezaban a repetirse. Demasiadas. Como para ser casualidad. Algunas de sus obras incluían objetos reales. No réplicas. No imitaciones. Objetos que habían tenido una vida previa. Ropa. Estructuras. Materiales desgastados. Elementos que parecían haber pertenecido a alguien. Pero no había información clara sobre su origen. No se explicaba de dónde venían. Ni por qué habían sido elegidos. Y eso empezó a generar más preguntas. ¿Por qué usar objetos con historia? ¿Por qué integrarlos de esa forma tan específica? ¿Y por qué siempre? ¿Esa misma sensación al verlos? La persona que investigaba decidió ir más allá. Buscar testimonios. Hablar con quienes habían visto las obras. Comparar experiencias. Y fue entonces cuando todo empezó a encajar. Personas que no se conocían. De lugares distintos. En momentos diferentes. Describían lo mismo. La misma incomodidad.
La misma sensación extraña. El mismo tipo de inquietud. Como si algo se repitiera en cada obra. Algo invisible. Pero presente. Algunos incluso mencionaban sueños. Después de visitar las exposiciones. Sueños intensos. Difíciles de olvidar. Imágenes que no parecían propias. Sensaciones que no podían explicar. Como si la experiencia no terminara al salir del lugar. Como si algo les acompañara después. Eso fue lo que hizo que la investigación cambiara de rumbo. Ya no se trataba solo de arte. Ya no era solo una interpretación subjetiva. Había algo más. Algo que conectaba a todas esas personas. Algo que no encajaba dentro de lo normal. Y entonces apareció un detalle aún más inquietante. Un elemento que se repetía en varias obras. De forma sutil. Casi imperceptible. Pero constante. Siempre presente. Como una firma oculta. Como un patrón que alguien no quería que fuera evidente. Pero que tampoco se molestaba en esconder del todo. Fue ahí cuando la pregunta dejó de ser ¿qué está pasando? Y pasó a ser otra mucho más inquietante. ¿Por qué nadie habla de esto? Porque a ese punto ya no parecía una coincidencia. Parecía algo intencionado. Y lo que se descubriría después solo haría que esa sensación creciera aún más. A partir de ese momento, la investigación dejó de ser algo curioso. Y empezó a sentirse incómoda. Demasiadas coincidencias. Demasiados patrones. Demasiadas personas diciendo lo mismo. Sin conocerse entre ellas. Eso ya no era normal. La siguiente decisión fue clara. Había que ver las obras de otra manera. No como arte. No como algo estético. Sino como si fueran mensajes. Códigos. Piezas de algo más grande. Y fue entonces cuando empezó a notarse algo diferente. Detalles que antes parecían aleatorios. Empezaron a tener sentido. Formas repetidas. Posiciones concretas. Elementos colocados siempre en lugares similares. Como si cada obra fuera parte de un conjunto. Como si todas estuvieran conectadas. Y lo más inquietante es que esa conexión no parecía casual. Parecía diseñada. Al observar varias obras juntas, algo destacaba. Una estructura. Un patrón oculto. Algo que solo se percibía cuando se miraba el conjunto completo. No una pieza aislada, sino todas a la vez. Y ahí fue donde surgió una idea que nadie quería aceptar. ¿Y si no eran solo obras? ¿Y si no estaban hechas solo para ser vistas? ¿Y si había algo más detrás de todo eso? Algo que no estaba pensado para el público. Algo que no estaba hecho para ser entendido fácilmente. Algunas personas empezaron a hablar en privado. Sin grabaciones. Sin dejar rastro. Comentarios cortos. Dudas compartidas. Siempre con la misma sensación. Como si tocar ese tema no fuera buena idea. Como si hubiera una línea invisible que nadie debía cruzar. Y aún así, alguien decidió hacerlo. Profundizar más. Ir más lejos. Buscar respuestas reales. Fue entonces cuando apareció algo inesperado. Información que no estaba en catálogos. Datos que no formaban parte de exposiciones oficiales. Referencias que conectaban las obras con algo externo. Algo que no tenía nada que ver con el arte. Y eso cambió todo. Porque si aquello era cierto, entonces la historia que todos conocían no era la historia completa. Y lo que realmente estaba ocurriendo
Era mucho más inquietante de lo que parecía. La información que apareció no estaba pensada para ser encontrada. No estaba en exposiciones. No estaba en entrevistas. No formaba parte de su trayectoria pública. Pero estaba ahí. Oculta. Fragmentada. Como si alguien hubiera intentado que pasara desapercibida. Documentos antiguos. Referencias indirectas. Pequeños detalles que, por separado, no significaban nada. Pero juntos, empezaban a dibujar algo diferente. Algo que no encajaba con la imagen de un artista convencional. Había conexiones. Lugares que se repetían. Nombres que aparecían más de una vez. Y símbolos. Símbolos que no parecían elegidos al azar. Algunos de esos símbolos ya habían sido vistos antes. No en galerías. No en museos. Sino en contextos muy distintos. Contextos que no tenían nada que ver con el arte. Eso fue lo que encendió todas las alarmas. Porque si esos elementos estaban ahí por una razón, entonces las obras podían estar transmitiendo algo. Algo más allá de lo visible. Algo que no todos podían entender. O peor aún. Algo que no todos deberían ver. La persona que investigaba decidió comprobar una cosa. Volver a ver las obras. Pero esta vez, con esa información en mente. El resultado fue inmediato. Detalles que antes pasaban desapercibidos. Ahora eran imposibles de ignorar. Formas que coincidían. Patrones que se repetían. Estructuras que parecían tener un propósito claro. No era casualidad. No podía serlo. Y entonces, ocurrió algo más. Algo que no estaba relacionado con las obras directamente. Algo personal. Algo difícil de explicar. Durante días. La sensación no desaparecía. Esa incomodidad. Esa presión. Como si la investigación hubiera abierto algo que no debía. Como si mirar demasiado tuviera consecuencias. Y lo más inquietante es que no fue un caso aislado. Otras personas que habían investigado lo mismo habían dejado de hacerlo. Sin explicación. Sin avisar. Simplemente, desaparecieron del tema. Como si hubieran decidido no seguir adelante. Como si hubieran visto algo que preferían no compartir. Y eso llevó a una conclusión inevitable. Tal vez esto no era solo una coincidencia. Tal vez había algo más profundo detrás de todo. Algo que no estaba destinado a ser comprendido fácilmente. Algo que seguía ahí. Presente. Esperando a ser descubierto por quien se atreviera a mirar demasiado. A partir de ese punto, la investigación ya no era la misma. No se trataba solo de encontrar respuestas. Se trataba de entender hasta dónde llegaba todo aquello. Porque cada nueva pista no aclaraba las cosas. Las complicaba aún más. Las obras ya no parecían simples piezas. Parecían fragmentos. Partes de algo más grande. Algo que no se mostraba completo. Algo que estaba repartido. Escondido. Disfrazado de arte. Y entonces apareció una idea que resultaba difícil de ignorar. ¿Y si todo estaba conectado desde el principio? ¿Y si cada obra no era independiente, sino parte de un mismo mensaje? Un mensaje que solo podía entenderse cuando se juntaban todas las piezas. Esa posibilidad lo cambiaba todo. Porque entonces no se trataba de interpretar arte. Se trataba de descifrar algo. Algo que no estaba hecho para ser evidente. Algo que requería atención. Tiempo. Y quizá demasiada implicación.
Fue en ese momento cuando la investigación tomó un giro inesperado. Alguien decidió ir más allá de las obras. Buscar información directa. Intentar contactar. Hacer preguntas. Pero no fue fácil. Las respuestas no llegaban. O cuando lo hacían, eran vagas. Incompletas. Como si cada intento de aclarar algo terminara generando más dudas. Eso empezó a generar una sensación extraña. No solo de misterio, sino de límite. Como si hubiera una barrera invisible. Como si avanzar demasiado no fuera una buena idea. Pero aún así, alguien decidió continuar. Y fue entonces cuando ocurrió algo que marcó un antes y un después. Un descubrimiento. Pequeño, en apariencia. Pero suficiente para cambiar completamente la forma de ver todo. Un detalle oculto. Una conexión que no había sido vista antes. Algo que confirmaba que todo aquello no era casualidad. Que había intención. Que había un propósito. Y que lo más inquietante aún no había salido a la luz. Porque lo que estaba por descubrirse no solo respondía a preguntas. También habría otras mucho más inquietantes. A estas alturas ya no quedaban dudas. No era una coincidencia. No era una interpretación exagerada. Había algo más. Algo que no encajaba dentro de lo normal. Las piezas estaban ahí. Las conexiones también. Y cada vez que alguien intentaba ignorarlo, la sensación volvía. Más fuerte. Más clara. Más difícil de evitar. La última parte de la investigación no buscaba descubrir más. Buscaba confirmar una cosa. Si todo aquello tenía realmente un significado. O si simplemente era el resultado de mirar demasiado. Pero lo que encontraron no resolvió nada. Lo empeoró. Porque ese último detalle era imposible de ignorar. Un elemento que aparecía en varias obras. Siempre en lugares distintos. Siempre de forma sutil. Pero siempre presente. Como una firma. Como una marca. Como algo que alguien no podía evitar dejar ahí. Y fue en ese momento cuando surgió la pregunta más inquietante de todas. ¿Y si nunca fue casualidad? ¿Y si todo esto estaba pensado para ser descubierto? ¿Pero solo por unos pocos? Porque lo más extraño no eran las obras. Ni los patrones. Ni los símbolos. Lo más extraño era el silencio. Nadie hablaba de esto. Nadie lo explicaba. Nadie lo cuestionaba abiertamente. Como si todos hubieran decidido mirar hacia otro lado. Como si hubiera un acuerdo invisible. Una línea que no debía cruzarse. Y aún así, las obras siguen ahí. Expuestas. Disponibles. Esperando. Como si nada hubiera pasado. Como si nunca hubiera ocurrido nada extraño. Pero ahora. Tú ya lo has visto. Has escuchado la historia. Y hay algo que ya no puedes ignorar. Esa sensación. Esa duda. Esa pregunta que se queda en la mente. Porque cuando empiezas a mirar más de cerca, todo cambia. Y quizá. Solo quizá. Esto no ha terminado. Si has llegado hasta aquí. Hay algo en esta historia que no es casualidad. Déjame en los comentarios qué piensas tú. ¿Crees que todo esto tiene una explicación lógica? ¿O hay algo más detrás que no estamos viendo? Te leo, ojo. Y si te gustan este tipo de historias, donde nada es lo que parece, suscríbete ahora mismo al canal. Porque aquí vamos a seguir subiendo casos
que muy pocos se atreven a contar. Activa la campanita para no perderte los siguientes. Y si este vídeo te hizo pensar, déjame un like. Eso ayuda a que más gente descubra historias como esta. Nos vemos en el siguiente caso. Si te atreves.